Y para iniciar de nuevo, quisiera invitarles a que regresáramos a Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20 y leeremos allí los versículos del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Les pido el favor que me acompañen de buscar el rostro del Señor mediante una oración, encomendando este tiempo de la segunda clase de este curso de liturgia. Señor, queremos venir delante tuyo con gratitud, porque estos pasajes que acabamos de leer, Señor, nos muestran que solamente hay un Dios vivo y verdadero, digno de toda la adoración. Sin embargo, queremos venir confesando que no te hemos adorado tal como lo mereces, que hemos cambiado al Dios único y verdadero por ídolos que no son dignos de ser adorados. La gratitud la expresamos porque nos viste siendo pueblo rebelde, siendo personas rebeldes, pero aún así decidiste considerar nuestros nombres para escribirlos en los cielos y para convertirnos de rebeldes a adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, porque es un gran deleite el adorarte y en él encontramos edificación, consuelo, significado a nuestras vidas. Queremos pedirte que nos acompañes una vez más en este curso sobre la liturgia y que nos continúes instruyendo un poco más, siquiera un poco más, sobre cuál es la forma de como pueblo adorarte de tal manera que te agrade. Encomiendo en tus manos, Señor, las almas y las vidas, las familias de todos aquellos que están presentes mediante esta plataforma virtual. Y de igual manera, encomiendo en tus manos, y todos encomendamos en tus manos, las vidas de las personas que no pueden asistir por estar involucrados en una campaña de evangelismo. Señor, pedimos que bendigas la plantación y el esparcimiento de la semilla del evangelio y que ésta pueda llevar fruto para vida eterna, Señor. Lo oramos en el nombre de Cristo y de nuevo pedimos que nos acompañes una vez más. Amén. Bueno, la lección anterior presentó un primer acercamiento al concepto de liturgia, puesto que la liturgia está estrechamente relacionada con la adoración hacia Dios. Al iniciar, vimos dos principios que han de regular cualquier expresión de adoración dirigida al Señor. Basados en los dos primeros mandamientos, versículos que acabamos de leer, vimos que hay dos principios. El primero es la adoración a Dios debe ofrecerse en concordancia o de acuerdo con quien Dios es. Y en segundo lugar, la adoración a Dios debe ofrecerse tal como Él lo ha establecido. Después de esto se articuló una definición del concepto de liturgia. Al revisar de forma general la etimología, la información y referencias bíblicas y algunas definiciones propuestas por escritores cristianos, la mayoría de ellos modernos, llegamos a la conclusión de que liturgia hace referencia a la adoración pública de Dios llevada a cabo por la comunidad del pacto de Dios a la manera establecida y conteniendo los elementos determinados por Dios. Esta definición es, en términos generales, una descripción evangélica, cristiana y protestante del concepto.
Y tal como se propone en el título de este curso, planeamos observar el concepto de liturgia desde una perspectiva cristiana, pero cristiana reformada o presbiteriana. Para hacerlo entonces, no hay mejor lugar para comenzar que las escrituras mismas, porque el énfasis especial que los reformadores dieron a la palabra de Dios como único fundamento y guía de la adoración congregacional de Dios fue una extensión del pilar de la Reforma conocido como sola scriptura. Al decir sola escritura, los reformadores dijeron que ella y solo ella es la única norma que regula tanto la fe como la conducta del cristiano. En este caso, la sola escritura regula la conducta que como pueblo tenemos al momento de adorar a Dios. Por eso en este curso, la base bíblica será representada desde un entendimiento reformado. Más específicamente, como les dije en la primera lección, se hará desde la disciplina de la teología bíblica, que la teología bíblica es la disciplina que recoge los temas principales de la escritura y los unifica de acuerdo a la historia de la redención, teniendo como centro la persona y obra del Señor Jesucristo. Entonces, en esta segunda lección del concepto de liturgia, veremos de forma introductoria, como ya les dije, pues no podemos ser tan ambiciosos de pensar que en una hora abarcaremos todo el tema bíblico de la liturgia, sino que de forma introductoria observaremos una teología bíblica del concepto liturgia. Esta perspectiva en general, entonces, les repito, gira en torno al concepto de teología bíblica. Y al momento de hacer teología bíblica, no hay mejor lugar para iniciar que el principio. Les pido el favor que abran su escritura en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Allí leemos lo que se conoce como el mandato probatorio dentro del marco del pacto de obras. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿En qué se relacionan estos versículos con el concepto de la liturgia? Bueno, Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, representa, como les dije, el mandato probatorio del pacto de obras. Al obedecer las palabras contenidas en estos versos, a Adán se le daría acceso al árbol de la vida, o algunos presbiterianos, teólogos presbiterianos, llaman a este el pacto de la vida, precisamente en referencia al acceso que se le daría al árbol. Al desobedecer, Adán experimentaría la muerte, lo cual de hecho sucedió. A simple vista, para algunos estos versículos no tendrían ninguna relación con el tema de adoración o liturgia. No obstante, el contexto del pasaje muestra que sí la tienen. Primero, la creación fue hecha con el propósito de promover la gloria de Dios. Salmo 19, versículos del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Romanos 1:20. Porque lo que se es conocido de Dios, especialmente su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación. En segundo lugar, cuando Dios fundaba la tierra, en el primer día de la creación, ya las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios, que históricamente ha sido entendido como los ángeles, se regocijaban. Esto lo dice Job, capítulo 38, versículos del 4 al 7. En tercer lugar, como el Catecismo Menor de Westminster lo dice en la pregunta y respuesta número 1, ¿cuál es el fin supremo del hombre? El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él por siempre. En cuarto lugar,
el hombre, como criatura de Dios, ha sido comúnmente descrito como homo litúrgicos. Es un término latín que significa hombre litúrgico. Es decir, fue creado como un hombre cuyo deber era adorar a Dios. En quinto lugar, en la creación del mundo se instituyó el día de reposo, el cual no solamente implica descanso físico, sino también un día de alabanza y adoración al Señor, como dice Levítico 22:3. De hecho, el mismo mandato probatorio sugiere una liturgia de adoración pública y comunal. En ese entonces, por supuesto, este mandato probatorio solamente aplicó para Adán y Eva. En este llamado o esta liturgia que Dios les hizo, ellos debían adorar a Dios y allí resaltan tres elementos. Por ejemplo, hay un llamado a la adoración, que para nosotros como reformados o presbiterianos es común hacerlo al momento de iniciar la adoración. El llamado a la adoración allí en los versículos del 15 al 17 de Génesis 2 es que Dios estableció un pacto de forma verbal a través del cual llamó o pactó con el hombre que el hombre debía adorarle. Sería en este caso establecido mediante la palabra de Dios. Cuando Dios establece el pacto con Adán y Eva, palabras más, palabras menos, le está llamando a que le adore. Hay una respuesta en segundo lugar, y la respuesta que este pacto requería, o este llamado a la adoración requería de Adán, es fe, obediencia, amor y devoción a Dios. En tercer lugar, después de que Dios llama a Adán y que Adán debía responderle, habría en tercer lugar una comunión representada mediante una comida, en este caso la comida o el comer del fruto del árbol de la vida, a través del cual se representaría entre Adán y Dios una unión y comunión. La pregunta entonces que nosotros nos preguntamos en esta instancia es, ¿qué pasó en Edén? La respuesta entonces, como afirma Jonathan Gibson, es la siguiente. Después de la caída, Adán y todos sus descendientes permanecieron en el mismo estado, homo litúrgicos, pero el objeto de adoración cambió. La adoración al Creador fue sustituida por la adoración a la criatura. Una liturgia alternativa, es decir, la idolatría, fue introducida en el mundo y continuaría siendo la disposición litúrgica de todos los descendientes de Adán. En otras palabras, el hombre ignoró el llamado que Dios le hizo a la adoración y aceptó el llamado de Satanás. En vez de responder en fe y obediencia a Dios, creyó y siguió las mentiras de Satanás o la liturgia que Satanás le propuso. Y finalmente, en vez de disfrutar de un festín del árbol de la vida con Dios, el hombre vio, codició y se asió de una vida independiente de Dios, es decir, la muerte misma. En vez de adorar a Dios, el hombre adoró a Satanás y se adoró a sí mismo, por supuesto, a través de la instrumentalidad de la serpiente. Este es el resultado de no haber seguido la liturgia edénica establecida por Dios. Luego del episodio de Adán y Eva, otros eventos continuaron evidenciando la centralidad de la liturgia en la revelación bíblica. Recuerden, por ejemplo, que el dilema o lo sucedido entre Abel y Caín giró en torno a la adoración o la liturgia. De igual manera, allí vimos, por ejemplo, un ejemplo de la, valga la redundancia, de la adoración a Dios hecha de manera incorrecta, con el corazón y motivaciones incorrectas, la cual da como resultado algo incorrecto. Noé también muestra el sacrificio. Babel también muestra el hombre ensalzándose o elevándose por encima de Dios. Abraham, Isaac y Jacob
continúan desarrollando el tema de la liturgia. Sin embargo, como les dije anteriormente, este es un curso introductorio y simplemente observaremos pasajes claves o temáticas claves de la escritura a la luz de la teología bíblica. En segundo lugar, pasaremos a ver la liturgia tal como se lleva a cabo en Sinaí o en el tabernáculo. Otro escenario importante en el cual se percibe este concepto de liturgia en la historia de redención es el tiempo de Israel en Egipto. Allí vemos, por ejemplo, que Dios oye el gemido de su pueblo a causa de la opresión y al recordar su pacto con Abraham, entonces emprende una obra de redención con mano fuerte, mano extendida para redimir a su pueblo. Éxodo 2:24. Las palabras que Dios tiene para Faraón son importantes y son: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Estas palabras están en Éxodo 4:22 al 23. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Al Dios sacar a su pueblo de Egipto, les estaba quitando o les estaba salvando de una liturgia idolátrica. Éxodo 12, versículo 2 dice que Dios ejecutaría sus juicios en todos los dioses de Egipto, con el fin de que su pueblo siguiera la liturgia establecida por el Dios vivo y verdadero. Luego de que el rescate del pueblo de Dios es conseguido, Israel experimenta un punto elevado en cuanto a su historia litúrgica, la manifestación de Dios y el establecimiento de su pacto en Sinaí, Éxodo 19 y 20. No obstante, para efectos de este curso, el énfasis se hará en instrucciones que Dios dio al pueblo a fin de que ellos le adoraran como asamblea y congregación apartada por y para Dios. Más específicamente, lo que nosotros veremos a continuación son unas observaciones generales de las instrucciones que Dios le dio al pueblo para adorar a través del tabernáculo. Luego de que Dios rescatara al pueblo, Dios no dejó su adoración en manos del ingenio o la iniciativa de Israel. Dios consideró necesario y fundamental establecer su forma de adoración correcta. Ya en Éxodo 19, por ejemplo, Dios había mostrado que las personas podían morir al intentar acercarse a Dios de forma indebida. Cuando Dios establece la adoración en el tabernáculo, su liturgia representa un camino para que el pueblo regrese a Él sin morir en el intento a causa de su pecado. Para G.K. Beale, el tabernáculo es una reproducción del Edén, pero en un contexto de pecado. Hay varias similitudes entre Edén y el tabernáculo y algunas de ellas son: número 1, el ingreso a Edén y al tabernáculo se daba por el oriente. Imagino yo que ustedes tienen sus pantallas al frente y que verían esta como si fuese mi mano derecha, o imagino, no sé, esta, pero la presencia de Dios en el Antiguo Testamento está ubicada en el occidente, es decir, a la izquierda, al este. Y cuando el
pecado entró al mundo, el hombre fue exiliado y siempre fue exiliado hacia el oriente, hacia el oriente. El oriente es un término bíblico teológico que implica exilio, separación o apartamiento de Dios. Hacia allá fue enviado Adán después de pecar, y ese, o el oriente, es el lugar que contiene la entrada al tabernáculo. Y a medida que el sacerdote y en representación del pueblo se va acercando hacia Dios, el recorrido que el sacerdote hace es de oriente a occidente. Mientras más se acerca al occidente, simbólicamente más se acerca a la presencia de Dios. Entonces el tabernáculo, cuya entrada era en el oriente, tiene similitud con Edén. En segundo lugar, Dios se muestra caminando en medio de ellos. Génesis 3:18, Levítico 26:12 o Deuteronomio 23:14. En tercer lugar, la presencia de querubines protegiendo o guardando el acceso a la vida, en el caso de Edén, o el acceso a Dios y su presencia, su gloria, en el caso del arca del tabernáculo. Con respecto a la presencia de pecado en el pueblo, la liturgia del tabernáculo representa la provisión que Dios hizo para su pueblo. Mediante los elementos contenidos en el tabernáculo, el pueblo podía acercarse, podía adorar y podía vivir en comunión con Dios a pesar de su pecado. Comenzando desde el oriente, como les dije, el cual es un sinónimo o símbolo de exilio a causa del pecado, comenzando desde el oriente y moviéndose hacia el occidente, el pueblo iría desde su condición de pecado hasta la cercanía con la santidad de Dios. Este proceso de acercamiento era mediado por los distintos elementos del tabernáculo y el ministerio fundamental del sumo sacerdote, quien era mediador entre Dios y el pueblo. De nuevo, la adoración del tabernáculo o la liturgia del tabernáculo muestra los dos principios expuestos anteriormente. La expresión que podría resumir, por ejemplo, el libro del Levítico y el llevar a cabo las leyes sacrificiales y ceremoniales es: sed santos porque yo soy santo. Levítico 11, del 44 al 45, capítulo 19, versículo 2, o capítulo 20, versículo 26. Aquí podemos ver el primer principio. La adoración a Dios debe llevarse a cabo en concordancia con quien Dios es. Dios establece que el pueblo sea santo. ¿Por qué? Porque Él mismo es santo. Un Dios santo debe ser adorado de forma santa. El sumo sacerdote, siendo tipo, sombra y figura de Cristo, tenía en su cabeza una diadema o una lámina de oro que describe perfectamente todo el fundamento detrás del diseño del tabernáculo. Esto está en Éxodo 28:36, porque es allí cuando Dios da las instrucciones del tabernáculo. Y esta diadema dice: y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Por otra parte, el tabernáculo mostraba que la adoración a Dios debía hacerse en obediencia a Él. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, al ver Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3? Allí leemos: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, atención con estas palabras: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó.
Aquí se puede ver el segundo principio, y es que la adoración a Dios debe ofrecerse tal como Él la ha establecido. El tabernáculo permitía a Dios vindicar su carácter santo al ser abordado por un pueblo pecador. Ahora, luego del sistema de adoración del tabernáculo, el templo se convirtió en el centro de la liturgia para el pueblo de Dios una vez ocuparon la tierra de la promesa. Debido a las similitudes entre el templo y el tabernáculo, les invito a ustedes como estudiantes de este curso a indagar de forma personal en los distintos aspectos litúrgicos que el templo representaba para el pueblo de Israel. Pues, repito, es un estudio introductorio y nos quedaría muy difícil abarcar todos los temas al mismo tiempo. Entonces, para efectos de este curso, basta resaltar que la revelación de la gloria de Dios en ambos lugares establece claramente su temática central. Y esa temática es la morada o la presencia de Dios en medio de su pueblo. De ahí nos movemos, en tercer lugar, a la liturgia en la iglesia neotestamentaria. Y hay que decir algo aquí antes de hacer la transición a la iglesia neotestamentaria. Desde el Nuevo Testamento tenemos distintas perspectivas o distintos fundamentos que regulan el concepto de la liturgia. Tenemos, por ejemplo, la encarnación del Señor Jesucristo y cómo ésta afectó el tema de la liturgia del pueblo. Tenemos también, por ejemplo, el libro de Hebreos, que básicamente el libro de Hebreos recoge toda la adoración y las leyes sacrificiales y ceremoniales del tabernáculo y las aplica en Cristo Jesús, a quien llama sombra y figura, igualmente con Colosenses capítulo 2, versículo 17, o lo llama la sustancia de las cosas o de estas leyes y elementos ceremoniales, de tal manera que habiendo Cristo cumplido con ellas, cesan de ofrecerse, sacrificios, siendo Cristo el sacrificio ofrecido una sola vez y para siempre delante de Dios. Otro aspecto de la liturgia neotestamentaria es el que inicia cuando los seguidores del Señor Jesucristo comienzan a reunirse después de su ascensión, como lo relata o lo registra el libro de Hechos, y a medida que ellos se reúnen como pueblo de Dios, comienzan a tener prácticas específicas. Esas prácticas específicas son las que se convierten en el fundamento de la adoración, o al menos deberían serlo, de la iglesia cristiana, protestante, evangélica, reformada o presbiteriana. Y un pequeño paréntesis antes de avanzar, es que mucho de la adoración de la iglesia neotestamentaria se sustenta o se fundamenta en el modelo de las sinagogas, Después de que Dios exilia a el reinado del norte de Israel con los asirios, quienes llegan y se llevan una parte del pueblo, pero conservan otra. Sin embargo, traen personas de otras razas y etnias para mezclarlos. De ahí salen los samaritanos. Y el juicio que Dios ejecutó con el reinado del sur en Judá mediante los babilonios, que los llevó, y mediante varios decretos o edictos de distintos reyes a quienes Dios movió, permitieron un retorno llevado a cabo en 3 oleadas a la tierra de la promesa. Mientras todo esto sucedía, junto con las reformas de Esdras y Nehemías, todos estos exiliados que salieron de allí, de Judá, comenzaron a juntarse y comenzaron entre ellos a estudiar la ley en lugares específicos y comenzaron a comunicarla con quienes fueron creciendo pero desconocían su idioma hebreo.
en este caso se utilizaba el arameo desde los exiliados, y esos son los lugares que comenzaron a adoptar el nombre de sinagogas. Muy probablemente cuando nosotros observamos el movimiento del pueblo después del exilio, cuando retorna hasta el tiempo del Nuevo Testamento, una pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué fue del remanente del verdadero pueblo de Dios? ¿Qué fue del remanente del pueblo de Dios? Es decir, ¿dónde quedó ese pequeño grupo escogido por Dios que continuó siendo el pueblo de Dios, hablando desde la perspectiva invisible, los verdaderos hijos o los verdaderos redimidos por Dios en esta época intertestamentaria? Entonces, la respuesta es que muchos de ellos, de quienes temían al Señor, se reunieron o se reunían en las sinagogas. Cuando la iglesia neotestamentaria comienza a reunirse para adorar al Señor, muchas de las prácticas que implementaron fueron adoptadas bajo el modelo de la sinagoga. Aunque esto se los digo para aclarar un poco la brecha intertestamentaria, pero al mismo tiempo para dar una especie de abrebocas a lo que veremos en la próxima lección cuando iniciemos el fundamento del desarrollo histórico de cómo la iglesia temprana, comenzando desde las referencias a Corintios, al libro de Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia temprana entendió que debían adorar a Dios, y por supuesto visitaremos lo que fue la Reforma Protestante, quizá mediante Calvino y algo sobre John Knox, un poco de lo moderno, porque después, como les digo, tendremos dos lecciones más aparte de la histórica. Una de ellas es la contemporánea, cómo distintos movimientos o líneas o perspectivas cristianas entienden o llevan a cabo su propia liturgia. Y para finalizar, la última lección tendrá un carácter práctico, es decir, cómo adoran las iglesias desde una forma descriptiva, pero también con ánimo de ayudar y de promover un poco de instrucción y de claridad en distintas áreas. Trataremos de sugerir, de acuerdo a la evidencia bíblica, histórica y reformada, cómo debe una iglesia adorar al Señor de acuerdo a lo que aprendamos en este curso de liturgia. Entonces, habiendo dicho esto, avanzamos ahora con nuestro tercer y último punto de nuestra perspectiva teológico-bíblica, liturgia en la iglesia neotestamentaria. Y en este caso veremos principal y únicamente algunas referencias al Señor Jesucristo y el pasaje de Juan capítulo 4. Veremos, palabras más, palabras menos, cómo Cristo es el fundamento de la liturgia neotestamentaria, que veremos igual, en últimas palabras, también fue el único fundamento de la liturgia veterotestamentaria o la liturgia del Antiguo Testamento. Primero, entonces, veremos lo que Cristo reflejó con respecto a la presencia de Dios y a la adoración del tabernáculo o del templo, y luego abordaremos de nuevo, de forma general, su enseñanza en Juan capítulo 4. La presencia de Dios en medio de su pueblo realmente es la temática con la que Juan abre su evangelio al decir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quizá muchos de nosotros hemos escuchado ya como el término griego detrás de la palabra y habitó entre nosotros. El término griego detrás de esta palabra significa literalmente o equivale al hebreo erigir o levantar un tabernáculo. Literalmente lo que dice este pasaje es que Cristo levantó un tabernáculo y su encarnación misma fue
el establecimiento de un tabernáculo entre los hombres, de tal manera que los hombres pudieran ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Asimismo, los diversos evangelios constantemente muestran cómo Cristo habló de su propio cuerpo como el mismísimo templo de Dios. Juan capítulo 2, versículo 19, o Marcos capítulo 14, versículo 58. Por otra parte, otro tema central en la adoración del tabernáculo o templo fue el tema de la sustitución. El hombre por sí mismo no fue ni es capaz de satisfacer la justicia de Dios. Por lo tanto, tanto el tabernáculo como el templo, allí los sacrificios animales indicaban que solo un sustituto provisto por Dios podría permitir al pueblo llevar a cabo una liturgia agradable a los ojos de Dios. Jesús también registra cómo Juan también registra cómo el Señor Jesucristo fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué entendería un judío cuando hubiese oído a Juan hablar de esta manera? Inmediatamente viene a su cabeza el tema del Cordero sacrificial, el Cordero sustitutivo. Aquí se puede ver de forma muy clara y contundente cómo el Antiguo Testamento prefiguró la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya con respecto a la enseñanza de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, vemos que el Señor está determinando la forma y el contenido de la adoración. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Les pido el favor de abrir sus Biblias en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Aunque podemos leer desde el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Allí vemos que el Señor está determinando la forma y el contenido de la adoración y por extensión la liturgia de Dios. La forma es en espíritu y el contenido es en verdad. Estas dos características de la adoración subyacen en quién es y cómo es Dios. Puesto que Dios es espíritu, versículo 24, por eso Él ha de ser adorado de forma particular, en espíritu. Terry Johnson comenta aquí que debido a que Dios es espíritu, el énfasis externo y tipológico de la adoración del Antiguo Testamento debe ser necesariamente temporal. A esto Johnson agrega que el énfasis perpetuo de la adoración a Dios debe ser en espíritu. En otras palabras, para Johnson lo que Cristo está diciendo es que la realidad espiritual, o como Colosenses 2:17 lo llama, la sombra y figura, la sustancia de la adoración espiritual es Cristo mismo. Así, toda adoración en espíritu que se ofrezca a Dios debe tener a Cristo como centro, ya que, tal como lo muestra el libro de Hebreos, el sistema ceremonial y sacrificial encontraron su expresión sustancial y su perfecto cumplimiento en Cristo, quien se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Con respecto a adorar al Señor en verdad, esto significa
adorarle conforme a la Escritura. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Además, si adorar a Dios en espíritu también involucra dependencia del Espíritu Santo, debemos recordar que el Espíritu Santo tendría como especial función guiar al pueblo de Dios a la verdad. Juan 16:13. Así pues, más o menos damos por terminada esta lección de la teología bíblica de la adoración. Como les dije, abordaremos otras instancias del Nuevo Testamento, tales como Hechos y quizá Corintios y las demás epístolas, en la siguiente lección, al ver cómo la Iglesia interpretó estos pasajes y comenzó a darle forma a su adoración como pueblo redimido por el Señor. Pero a modo de conclusión en esta lección, podríamos decir que hemos visto cosas muy importantes. Por ejemplo, hemos visto que la liturgia es un tema tan amplio como la Escritura misma. En Génesis tenemos el mandato probatorio como un llamado específico a la adoración. Mediante la obediencia al mandato de Dios, Adán adoraría a Dios y mostraría que su único objeto de adoración era el Dios vivo y verdadero. Vemos, por ejemplo, cómo Apocalipsis capítulos 4 y 5 terminan en un clímax de adoración, adorando al Señor Jesucristo por quien es, y ahí se agrega un elemento que recoge y resume toda la teología bíblica. No solamente Él es digno de abrir los rollos o de abrir los sellos por quien Él es, sino también por lo que Él ha hecho. Y por eso Apocalipsis 4 y 5 exalta que Él es digno de hacerlo porque fue inmolado por el pecado de su pueblo. Porque fue inmolado el Señor Jesucristo para redimir a su pueblo, para rescatar a su pueblo, desde Adán hasta la consumación de los tiempos. Entonces, cuando hablamos de liturgia o de una adoración congregacional establecida por Dios, conteniendo los elementos establecidos por Dios, hablamos de un tema tan amplio como la Escritura misma. Ahora, hay temáticas recurrentes o aspectos recurrentes dentro de la liturgia a lo largo del canon bíblico. Vimos, por ejemplo, cómo en general la liturgia involucra un sustituto, desde el tabernáculo con el Cordero, incluso antes, desde Abel y Caín, e incluso antes, desde que Adán y Eva pecaron y Dios tuvo que sacrificar un animal para coserles ropas. Desde siempre, Dios indicó que el pueblo pecador solo podría acercarse a Él mediante un sustituto. Y esto, como ya lo dijimos, tiene su clímax o su pico más alto en la gloriosa alabanza contenida en Apocalipsis 4 y 5. Otro tema también de la adoración o la liturgia de Dios es la presencia de Dios. Edén era un templo donde el Señor caminaba y donde el Señor manifestaba su gloria y su presencia. Después de Edén vimos que fue el tabernáculo, después del tabernáculo fue el templo y en última instancia vimos en Juan 4 que ya la presencia de Dios no estaría fija o ligada en un lugar específico como templo físico, sino que habiendo el Señor Jesucristo encarnado y cumplido lo que prefiguraba el templo, ya la presencia de Dios está donde está el cuerpo de Cristo, es decir, el templo del Espíritu, su iglesia, su pueblo redimido. Otros temas, por ejemplo, u otras conclusiones que podríamos sacar es que, sin exagerar, realmente podríamos decir que el Señor Jesucristo representa la liturgia perfecta a Dios. El Señor Jesucristo es la liturgia perfecta de Dios. Toda expresión colectiva de adoración a Dios debe ser hecha en obediencia a Dios. Y sobre todas las cosas, si algo ha de quedar claro,
en este curso introductorio a la liturgia reformada es que toda expresión de adoración a Dios debe tener al Señor Jesucristo como centro de ella. Amén. Les invito a que oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Oh Señor, qué gran historia de redención la que podemos contar. Qué proeza, Señor, y qué obra de amor. Como dice Jonás 2:9, la salvación pertenece a Jehová. Realmente eres el Dios único y verdadero, y eres el único que podría convertir a pecadores cuya maldad es tan profunda como la nuestra en adoradores. Solamente tú, Señor, podrías restituir la imagen tuya en nosotros después de haber sido tan manchada por el pecado. Oh Señor, qué gran milagro y qué obra tan grande es ver que nosotros, a pesar de haber nacido con una naturaleza tan pecaminosa, por la obra de tu Espíritu y por la obra de tu Hijo, tenemos tanto deleite en alabarte, en adorarte y en obedecerte, Señor. Perdónanos por las veces en que fallamos al hacer esto. Perdónanos, Señor, por las veces en que no somos obedientes a ti. Perdón, Señor, por las veces en que escogemos adorarnos a nosotros mismos o a Satanás y elegimos vivir con una liturgia alternativa. Perdona, Señor, nuestro pecado, el cual confesamos en este momento. Hacemos uso de la promesa contenida en 1 Juan 1:9 y por tu fidelidad y tu justicia pedimos que nos perdones y que nos limpies de nuestra impiedad. En Cristo Jesús pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos lleves cada vez más a puntos más altos de obediencia y adoración hacia ti. Que nuestras vidas, Señor, cada vez tengan un celo más grande por darte exclusivamente a ti la adoración. Y oramos para que como cuerpo tuyo, Señor, podamos manifestar a una sociedad tan difícil como la colombiana o a un contexto difícil como algunos hermanos en Ecuador enfrentan, para que todos puedan ver que servimos y seguimos a un Dios santo. Considera, Señor, santificar tu nombre a través de nuestra adoración. Y perdón, Señor, pues nos duele grandemente ver cómo tu nombre es blasfemado por el mal testimonio de tu iglesia. Señor, que cada uno de nosotros dentro de nuestras familias, dentro de nuestros lugares de trabajo, de estudio, de vida, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos a través de los cuales tú muestres tu nombre como santo y que ninguno de nosotros sea un canal a través del cual tu nombre sea blasfemado, Señor. Si así ha sucedido, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a renovar, Señor, esos deseos por glorificarte y que tu mano poderosa pueda estar sobre nuestras vidas, limpiando tu nombre, limpiando tu testimonio, especialmente porque la condición de la iglesia actual en lo que concierne a la adoración es un testimonio que deja mucho que desear. Por favor, Señor, santifica tu nombre. Por favor, Señor, muéstrate como un Dios santo y glorifica a tu Cristo mediante la obra de tu Espíritu. Lo oramos en el nombre de Jesús y tomamos o pedimos que tu Espíritu nos ayude a cumplir esta resolución en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, hermanos y hermanas, abrimos un tiempo para quien tenga preguntas o dudas o inquietudes al respecto de lo que se ha visto en esta o en la lección anterior. Sí.
Sí, buenas noches. Buenas. Sí, doctor Luis, yo quisiera volver al tema de intertestamentaria, la iglesia intertestamentaria. Eh, Casi que uno dibuja una historia en la que la iglesia en esa época era el lugar donde todos podían escuchar la palabra de Dios, pues porque ahí estaban los rollos y no era como hoy tan fácil bajar una aplicación y todo el mundo tenía la palabra en sus manos. Sí la aprendían desde muy pequeños y me imagino yo que el pueblo judío era lector porque desde pequeños se les enseñaba. Sin embargo, pareciera que Jesús fue tan fuerte con los de la iglesia y casi que levanta a sus seguidores de la gente del común que, que fue recio con todos los que pertenecían a la iglesia. Obviamente el respeto se identifica pues por lo que pasó, si no estoy mal, con Pedro, donde él se equivoca y le dice: qué pena, no sabía que usted era el sumo sacerdote, y corrige su actitud. Sin embargo, eh, pues fueron los principales opositores de Cristo y quienes de alguna manera engañaron a la multitud para que fuera crucificado. Entonces, si hubo un remanente, hay historia de cuál fue exactamente ese remanente. Pues vemos también la historia de un Nicodemo que lo busca con ansias en la noche sin que nadie se dé cuenta, pero al fin y al cabo pertenecía a ese grupo. Entonces sí quisiera Ujú. conocer como más esa iglesia testamentaria, intertestamentaria, y, y pues si de pronto estoy equivocado en mis interpretaciones. Ujú. Tu nombre es César, ¿cierto? Este, ¿eres César? Sí, sí, señor. Bueno, bueno, agradezco lo de doctor, pero no soy doctor. Soy estudiante y aspirante al ministerio, así que pues aspiro dentro de poco a que pueda ser un pastor sirviendo al Señor, pero entiendo tu observación y creo que es una observación muy acertada y válida. El tema de la iglesia o el remanente del Señor en el, digamos, el periodo intertestamentario es muy interesante. Como tú lo dijiste, ellos fueron los principales opositores del Señor, pero si tú también observas, era el lugar que el Señor escogía también para ir a predicar la palabra. Básicamente el ministerio del Señor Jesucristo se resalta de tres maneras: ir y enseñar en las sinagogas, ir y predicar el evangelio del reino, e ir y tener cuidado, sanar las dolencias de los enfermos y aquellos en necesidades físicas. Lo que tú haces referencia con respecto a la instrucción que recibían los judíos que crecían en las sinagogas, es que debemos recordar que para ese entonces ellos no tenían, perdón, no tenían el idioma hebreo. Entonces se tradujo al arameo en los rollos del Antiguo Testamento y de ahí nace, digamos, por decirlo así, el Talmud, que el Talmud es es como una ley sobre la ley, es decir, guarda los lineamientos o las precauciones que los escribas y fariseos establecieron para proteger la ley. Es decir, si la ley, por ejemplo, dice eh, no matarás, o si la ley dice, por ejemplo, no hurtarás, entonces ellos establecerían sus propias leyes que cerquen este mandamiento y que le impidan a las personas siquiera acercarse a una transgresión de la ley. De ahí lo que sucede con la persona, el paralítico de Bethesda, me parece, o el paralítico que es sanado y que es condenado porque está cargando su lecho, siendo esa un ejemplo de este tipo de leyes. Pero es muy interesante porque también, como mencionas, se opusieron fuertemente al Señor. Sin embargo, el Señor, cuando los aborda o cuando los confronta, y porque ellos eran realmente sus enemigos, cuando los confronta, él confronta estas leyes que ellos mismos habían establecido sobre sus leyes, es decir,
Básicamente lo que él ataca o aborda es los mandamientos de hombres siendo enseñados como mandamientos de Dios. Y otro aspecto interesante, quizá para terminar la respuesta a tu pregunta, es que si miras los apóstoles, especialmente Pablo, cuando él iba a predicar el evangelio, él iniciaba primeramente en las sinagogas. De hecho, gran parte o gran cantidad de los miembros de la iglesia primitiva eran judíos convertidos por el ministerio de Pablo llevado a cabo en las sinagogas. Y también cuando Pablo va a las sinagogas a predicar el evangelio, si tú miras el libro de Hechos, es impresionante ver el montón de referencias que muestran a Pablo mostrando desde las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo. Al final de Romanos es increíble donde se muestra a Pablo y también que conecta, el final de Hechos es impresionante. Si quieren vamos a leer rápidamente ahí el final de Hechos para que revisemos lo que te estoy diciendo. Hechos capítulo 28. En los últimos versículos se muestra, versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, yo creo que es correcta la observación que haces. Sin embargo, gran parte, podríamos decir, y así lo han entendido los teólogos reformados también a través de la historia, gran parte del remanente, aquellos temerosos de Dios, continuaron estando principalmente dentro de las sinagogas. No sé si alguien tiene más otra pregunta o si tienes una pregunta de seguimiento a la pregunta que hiciste, una contrapregunta. Sí, de pronto tiene que ver con cuál es el reflejo en la actualidad. Perdón, voy en la calle. Tranquilo. Porque sí, efectivamente, el mismo Jesús, la primera vez que va al templo, destapa el rollo, lee Isaías, y por eso, y un poquito más, casi que lo lanzan por un barranco. ¿Ya? Y hoy por hoy, entre los rabinos, pues ya han generado palabras muy propias de ellos mismos, de los sabios, que en ocasiones hasta distan de la palabra original. Entonces, ¿qué efecto generó sobre la iglesia judía actual? Bueno, no sabría responderte a ciencia cierta cuál es el efecto que esto generó en la iglesia judía actual, pero sí sabemos a ciencia cierta que el pueblo de Dios salió de allí. Es decir, una vez comenzaron a salir de allí los creyentes y a formar esa mezcla entre judíos y gentiles, comenzó a formarse el nuevo espacio o el nuevo templo donde se reuniría o se congregaría la iglesia de Dios y donde se adoraría al Señor, que son judíos y son gentiles, y es el templo del Espíritu Santo, del mismo cuerpo de Cristo. Es decir, por dispensaciones o por administraciones, digamos, del plan de la historia de la redención, al comenzar a alcanzar el evangelio, las naciones gentiles o las naciones, todas las naciones, entonces ya, digamos, el lugar que tomó o que tuvo la sinagoga en el periodo intertestamentario no sigue siendo normativo. A partir de que el Señor Jesucristo establece a sus apóstoles y los comisiona a ir, ya la iglesia es llamada a salir de allí y es llamada a formar esa nueva comunidad junto con gentiles a conformar el cuerpo de Cristo. Por eso no es normativo para el día de hoy pensar que la iglesia del Señor Jesucristo continúa estando en las sinagogas.